El desierto exhala cuando cae la tarde sobre Saqqara. El horizonte se disuelve en oro y humo, y el aire tiembla con esa quietud que precede a la noche. Bajo estas arenas, donde las primeras pirámides de Egipto aún contienen su aliento, algunos exploradores hablaron de un pasaje sellado, medio enterrado bajo la necrópolis. Decían que no conducía a una tumba, sino a algo mucho más antiguo, un santuario de piedra escrita. Los pasos se hunden suavemente en la arena. La llama de la linterna se inclina ante el viento. Bajo capas de piedra caliza y silencio, se abre un corredor estrecho, su entrada tallada con símbolos casi borrados, la pluma de Maat, el ibis de Tot, un círculo que encierra una estrella. Cada superficie respira el ritmo de los cinceles usados hace casi 5000 años, en la época de Djoser, cuando los escribas creían que las palabras podían invocar la eternidad. El camino desciende en espirales, iluminado solo por el pequeño resplandor que tiembla entre los dedos. En los muros, los jeroglíficos no parecen oraciones ni decretos reales, sino ecuaciones del cosmos. Algunos coinciden con constelaciones conocidas por los sacerdotes de Heliópolis, otros trazan figuras que ningún mapa estelar moderno reconoce. Cerca se hallaron fragmentos, trozos de diorita grabados con secuencias que los estudiosos no pudieron traducir. Uno observó motivos astronómicos extraños, espirales dentro de espirales, talladas con precisión imposible para las herramientas de cobre de la época. A medida que se desciende, el aire se vuelve más denso, como si el tiempo mismo se espesara. Luego, el pasaje se abre en una sala de silencio absoluto. Los muros resplandecen bajo la luz de la antorcha, cubiertos de símbolos que fluyen como ríos tallados en piedra. No están escritos en filas, sino en arcos que ondulan como el Nilo visto desde los cielos. El efecto es musical, un canto antiguo hecho de líneas y sombras. Quizás nunca fue una biblioteca como las nuestras, no un lugar de papiros ni estanterías, sino un archivo vivo. La piedra es el libro. Cada grabado vibra débilmente al tocarlo, una pulsación demasiado suave para hacer sonido. El polvo desciende del techo como ceniza dorada. En algún rincón, una gota de agua cae con lentitud ritual, marcando el paso de los siglos. En el centro se alza un pedestal de alabastro. Sobre él, una losa de basalto oscuro, pulida como obsidiana. A lo largo de su superficie, una línea de jeroglíficos más antiguos que cualquier escritura conocida, quizás predinástica, quizás algo más. Una serpiente se enrosca sobre sí misma, dentro del círculo, el signo Ankh brilla débilmente, vida, sellada, inquebrantable. Los eruditos pensaban que la biblioteca de Tot era solo un mito, mencionado en manuscritos coptos y crónicas griegas. Pero aquí, bajo las dunas, cada muro parece susurrar que la leyenda respira. Los sacerdotes de Menfis decían que Tot guardó sus escritos más sagrados lejos de los hombres, protegidos por encantamientos que castigaban a quien intentara revelar el saber divino. Un papiro conservado en el Museo del Cairo habla de versos tallados en las costillas de la tierra, para que solo los dioses los lean. Quizás se refería a este lugar. Un viento tenue cruza el pasaje, un murmullo que parece voz. La llama titubea, y por un instante los grabados centellean como estrellas en agua negra. Cada línea pulsa como si el recinto recordara a todos los que alguna vez lo miraron. Queda flotando una pregunta: ¿se ocultaron estas inscripciones para proteger a quien las leyera, o para proteger al mundo de su verdad? Los antiguos egipcios temían ciertos conocimientos, no porque fueran falsos, sino porque eran demasiado perfectos, demasiado cercanos a lo divino. Al fondo, una puerta sellada por siglos respira una vibración apenas audible. Los jeroglíficos en su marco muestran ojos cerrados, un sol que se hunde, una boca sellada por el silencio. Más que advertencia, parece una plegaria. Las inscripciones del lugar estaban dedicadas a Tot, dios de la palabra y la sabiduría. En los relieves se ve al dios con cabeza de ibis sosteniendo un rollo, rodeado por espirales que simbolizan el aire. En una de las paredes, el jeroglífico de aliento aparece repetido 13 veces, como si el templo invocara la respiración misma. Al caer el sol, el pozo empieza a resonar. Primero un tono profundo, luego otro más agudo, como un canto que crece.
Los científicos lo atribuyen a túneles subterráneos y corrientes de aire, pero el ritmo del sonido, su estructura casi melódica, parece deliberado. Las grabaciones modernas muestran frecuencias similares a las de la voz humana. Las leyendas locales hablan del oráculo del polvo y del aliento, servido por sacerdotisas que interpretaban la voz del viento. No hablaban, escuchaban. Decían que el aire traía mensajes del silencio original, de los dioses que no necesitaban palabras. El oráculo no predecía, recordaba. Cerca del sitio, se encontraron fragmentos con escritura copta y griega. Uno dice, quien escuche al polvo sabrá lo que perdura. Otro menciona una voz que habita entre los granos de arena. Incluso siglos después, los peregrinos venían a escuchar el murmullo de la tierra. El diseño del templo es singular, sin estatuas, sin altares. Solo muros inclinados que canalizan el viento hacia el centro. Tal vez fue construido no para invocar a los dioses, sino para dejar que el mundo hablara por sí mismo. Al caer la noche, el sonido desciende hasta sentirse más que oírse. Algunos dicen que escucharon palabras sin idioma, recuerda. Regresa. Respira. El arqueólogo Gerald Harding lo visitó en los años 40 y escribió, era como estar dentro de una garganta hecha de piedra. Creía que era una cámara acústica diseñada para imitar la voz divina. Pero no hay huellas de herramientas, solo roca pulida por el tiempo, modelada por el viento. Cuando el aire se enfría, el canto se apaga. El silencio vuelve, vasto y sereno. Las estrellas se encienden sobre el desierto, y el viento suspira una última vez. El oráculo duerme. Nadie sabe quién lo hizo ni cuándo. Quizás es más antiguo que Egipto, vestigio de una fe que escuchaba en lugar de pedir. El desierto recuerda todas las voces. En su polvo, cada palabra deja huella. La linterna se eleva una última vez. La luz toca la puerta, y algo detrás parece despertar. Un sonido bajo, como arena moviéndose en lo profundo. Luego, nada. Solo el eco del propio corazón. Y así el oráculo del polvo y del aliento sigue vivo, no ruina, sino diálogo. El viento entra, la piedra responde, y entre ambos, nace una voz. Quizás no sea la voz de los dioses. Quizás sea la tierra recordando cómo hablar. En las galerías sombrías de Tebas, donde el viento se desliza como un suspiro entre columnas de piedra, los arqueólogos hallaron una cámara que no debía existir. Estaba oculta bajo el templo de Karnak, sellada con bloques de granito más antiguos que los faraones. Cuando se abrió el pasaje, el aire que salió era fresco, perfumado, intacto como el amanecer. Dentro no había tumbas ni momias, sino hileras de cofres de piedra, del tamaño de un cuerpo humano. Sus tapas estaban talladas con espirales, plumas y soles concéntricos. En su interior, fragmentos de rollos, no de papiro, sino de una sustancia traslúcida, mezcla de mica y caña prensada. Bajo la luz de las antorchas, parecían brillar con vida propia. El arqueólogo George Legrain, en 1903, los describió como escritos imposibles de datar, con signos que no pertenecen a lengua alguna. Algunos símbolos eran dibujos, otros parecían notas. Cuando el aire movía los rollos, vibraban suavemente, como si cantaran. El análisis moderno sugiere una antigüedad superior al 3500 a.C. y pigmentos hechos con hierro meteórico, un material que proviene del cielo. Su brillo dorado no se apaga en la oscuridad. Los monjes de Deir el-Bahari advirtieron a la expedición, habían hallado el sueño de los dioses. Según antiguos textos coptos, eran escritos de seres que caminaban en la luz antes del tiempo humano. ¿Los sellaron para que la mente divina pudiera dormir? Solo 3 fragmentos se conservan hoy. En lugar de letras, muestran formas, círculos, espirales, patrones que, al analizarlos, revelan proporciones astronómicas que los egipcios no pudieron conocer. Junto a ellos, una tablilla contenía una frase: los dioses duermen para que la creación continúe. Sobre la superficie, el desierto sigue cambiando, moldeado por el viento. Pero aquí, bajo el polvo y los sueños, la biblioteca sigue viva, sin páginas, sin tiempo,
Poco después, la cámara fue sellada nuevamente. Quienes tocaron los rollos dijeron haber soñado con ciudades doradas bajo cielo sin sonido. No cuentan una historia, escribió uno, la recuerdan. Y al leerlos, te recuerdan a ti. El acceso bajo Karnak permanece cerrado. Oficialmente por seguridad, extraoficialmente, por respeto. Los vecinos dicen que, al caer la noche, el suelo vibra. No son voces, es un canto lejano, como aire que reza. Tal vez esos rollos no fueron hechos para leerse, sino para dormir. Canciones del principio del mundo, esperando que los dioses despierten. Y cuando el viento cruza las ruinas al anochecer, el aire tiembla, repitiendo ese sonido invisible. Quizás, en algún lugar del sueño, los dioses giran, recordando sus propias palabras. En una cámara sepultada bajo las arenas de Saqqara, los exploradores hallaron un objeto que desconcertó a todos, un espejo que mostraba todo excepto al que lo miraba. Su superficie, de obsidiana pulida, era perfecta, pero no devolvía ninguna imagen. Fue descubierto en 1926, en una tumba de sacerdote de la sexta dinastía, cerca de la pirámide escalonada de Djoser. El arqueólogo Cecil Firth lo describió como un disco de piedra negra que absorbe la luz en lugar de reflejarla. Bajo la lámpara, la llama se apagaba levemente, al tacto, la piedra estaba fría, como si respirara. Las inscripciones cercanas lo llamaban el ojo de la noche. Decían, verse a sí mismo es atarse. Mira lo que te mira. Los investigadores pensaron que era un artefacto ritual del culto de Ta, dios de la creación mediante la palabra y la visión. Pero los análisis revelaron que no era obsidiana pura, contenía vetas microscópicas de níquel meteórico y vidrio, una combinación imposible para la tecnología antigua. Bajo la luz, el espejo no reflejaba el rostro humano, pero sí el entorno, deformado, invertido, temblando como si estuviera bajo el agua. Al moverse, el reflejo no seguía el movimiento. Permanecía quieto, mostrando una versión del espacio que no era la actual, como un recuerdo. Tal vez lo que hay detrás de la puerta nunca debió leerse. Una noche, un miembro de la expedición aseguró ver estrellas en su interior. Las constelaciones giraban donde debía estar su cara. Los demás se burlaron, hasta que también lo vieron, un cielo invertido, reflejado desde el punto de vista del cosmos. Los teólogos lo relacionaron con la cosmogonía hermopolitana, según la cual el mundo nació cuando las aguas primordiales se contemplaron a sí mismas y crearon la luz. Tal vez este espejo no estaba hecho para mostrar al hombre, sino al universo mirándose. Un papiro demótico menciona un espejo de Ta, cubierto para proteger a los hombres de su verdad. Quien lo miraba, decía, no veía su cuerpo, sino su esencia. Poco después de su hallazgo, el espejo fue enviado al Museo del Cairo. El almacén donde se guardaba pareció cubierto de condensación, aunque estaba cerrado. Los instrumentos fallaban cerca de él. Finalmente fue sellado en una caja de madera marcada como artefacto 47B, restringido. Nunca se expuso. Aún así, los vigilantes del museo afirman que, por la noche, se oye un leve zumbido proveniente de la caja, como un latido. Los físicos creen que su composición podría absorber la luz y liberarla lentamente, invisible al ojo. Pero los antiguos advertían otra cosa, quizás el espejo no refleja porque recuerda. Reflejar es revivir. Recordarlo todo es perder los límites. Cuando la noche cubre Saqqara, el aire parece brillar con un resplandor que no proviene de las estrellas. Tal vez ese espejo aún respira bajo su caja, reflejando solo lo que el universo permite recordar. Quizás ese sea su misterio, que lo divino nunca nos mira a nosotros, sino a través de nosotros. La luz de la luna traza un camino pálido sobre el agua en la oasis de Siwa. Los lagos salados sostienen el cielo como ojos abiertos, y la ciudadela en ruinas de Celi se alza como un arrecife vuelto polvo. Muros hechos de kersef, bloques prensados de sal, arcilla y conchas, aún relucen donde la noche los toca, como si la oscuridad estuviera leyendo. Las huellas en la orilla se endurecen en bordes blancos y, mientras miras, comienzan a borrarse. Aquí la memoria se cristaliza,
aquí la memoria se disuelve. Tal vez el verdadero conocimiento espera en la quietud. La invitación llega como un brillo, costras cristalinas que crujen bajo la sandalia, hexágonos frágiles que crecen y se derriten con el aliento del calor. Mucho antes de que estos lagos se hicieran espejos, el Sáhara fue verde. Durante el periodo húmedo del Holoceno, aproximadamente entre 9.000 y 5.000 años atrás, las lluvias cubrieron el desierto occidental con lagunas y mares interiores. Cuando el clima cambió, el agua se retiró, lo que quedó se asentó en cuencas de salmuera, dejando alita en encaje y lechos de natrón, la sal sagrada que los embalsamadores transportaban desde Wadi Natrún. En los textos templarios, el natrón era pureza, el aliento blanco que protegía el nombre más allá de la descomposición. En la vida diaria, limpiaba, curaba, mordía la lengua. En ambos, era un alfabeto de permanencia. La ciudad escrita en sal no está en un solo mapa. Aparece por partes, en los ladrillos pálidos de Celi, en las piletas de evaporación peinadas como páginas cerca de la depresión de Atara, en las orillas brillantes de Birket Sigua, donde los viajeros flotan como si el agua los recordara más ligeros. Los constructores locales siguen levantando bloques de Kersef de fosas donde el sol los ha endurecido, apilando muros que beben la noche y destejen el día. El Kersef es fuerte en seco, tiembla y cede cuando la lluvia insiste. Los ancianos de Sigua cuentan la temporada de 1926, cuando los aguaceros llegaron y partes de las murallas de Celi se ablandaron, deslizándose como nieve. Una ciudad escrita con sal debe reescribirse a menudo. Hay un silencio particular en estas calles, incluso cuando las voces murmuran. El aire sabe a hierro y amanecer. Un trozo de alita, acercado al oído, chasquea al calentarse, microfracturas que reviven el día. En el mercado, losas cortadas del borde del lago muestran anillos de crecimiento como árboles, cada invierno una banda más clara. Los niños las tocan y dejan huellas que la piedra recordará brevemente, como una palabra dicha una vez y luego olvidada. La historia baja aquí en certezas pequeñas. Alejandro buscó el oráculo de Amón en el siglo IV a.C., cruzó el desierto para ser nombrado hijo. Los griegos escribieron de jardines manantiales y estanques que duplicaban el sol. Mucho antes, caravanas arrastraban natrón y sal hacia el Nilo. Más tarde, los monjes de Wadi Natrún guardaron allí bibliotecas con páginas que crujían como orillas secas. El desierto contó por destellos. Pero el misterio es más callado que el comercio o la fama. Cuando el viento atraviesa un salar al atardecer, se eleva un tono, leve, como insectos. La superficie forma polígonos, sus bordes zumban mientras el aire frío tensa la costra. La luz hace trabajo extraño aquí. La sal refracta, la sal dispersa, la sal viste al sol de Gaza. En la hora azul, el agua somera es invisible hasta que la luna la recoge. Un caminante tiene dos sombras, una en tierra, otra temblando en la salmuera, que avanzan juntas como memoria y eco. Cerca del lago del noroeste, un muro bajo revela reconstrucciones repetidas, hiladas de Kersef entretejidas con costillas de palmera, luego más Kersef, luego un hueco donde pudo haber una puerta. La arqueología lo llama vernáculo adaptativo, los mayores lo llaman paciencia. Una casa de sal es una promesa renovada a cada estación. Vivir aquí es escribir y desescribir la misma frase hasta que aprende a respirar. La sal guarda historias de modo distinto a la piedra. La caliza discute, la arenisca resiste, la sal escucha. Conserva la forma de una mano por una noche y la suelta al amanecer. Pica la lengua de la memoria, hace visible la sed. Los antiguos lavaban el cuerpo con natrón y recitaban palabras sobre la claridad. El mismo mineral ahora imprime mapas de estrellas en los salares, constelaciones que son huellas del viento. Al alba desaparecen. En el borde del agua, notas cubos diminutos brotando como hierba de invierno. Surgen de la nada, duros en sus aristas, cada uno una decisión del agua que se va. Si lo tocas, se quiebra con pulcritud de vidrio. Dentro del quiebre, otro cubo, más pequeño, repitiéndose. Así se construye la ciudad de sal, un patrón dentro de un patrón dentro de un aliento. Los hechos viven aquí con suavidad. Celi, siglo XIII.
Kersef, sal y arcilla y limo, gran inercia térmica, vulnerable a la lluvia. Natrón, carbonato de sodio hidratado con bicarbonato y sal, embalsamamiento, limpieza, rito. Lagos de Sigua, salinidad alta, la evaporación impulsa el crecimiento cristalino. Atara, planicies blancas, espejismos, dureza y pureza a la vez. Nombres como anclas sosteniendo una balsa de resplandor. La tarde cae. Las oquedades de la ciudadela cunan una oscuridad más fresca. Una vela en un umbral vuelve cristal una pared húmeda, las facetas despiertan y devuelven la llama en fragmentos. Desde algún lugar llega una flauta de caña probando 3 notas. El sonido enhebra los callejones, se posa en un arco roto, se queda donde el revoque se dio hace años y nunca terminó de olvidarlo. Y en esa quietud, cuando la llama muere y la respiración se suaviza, uno comprende, la biblioteca bajo la arena no solo guarda recuerdos. También nos recuerda a nosotros. Cuentan los albañiles que, al enlucir un muro de Kersef, se canta en voz baja. Si no, la superficie seca con pequeñas penas, líneas capilares que avanzan como ríos discretos. La canción no es para la pared, es para la sal de uno mismo, pidiéndole al agua que permanezca. Caminas hasta la orilla y te detienes donde el lago recibe la noche. La ciudad detrás apenas pesa el aire, todo aligerado por el polvo y el frío. Allá, sobre la planicie, la luna escribe una frase tan larga que se pierde. Ondas minúsculas responden, cada palabra echa facetas, cada faceta echa aliento. Quizás las ciudades siempre fueron ensayos, salas donde la boca humana aprende a decir horizonte sin miedo. La piedra enseña severa. La sal enseña amable. Aquí, el plano está en lápiz. Aquí, borrar no es fracaso, es el alfabeto volviendo al silencio para estar listo otra vez. Cerca de medianoche, una brisa cruza el agua y los polígonos cambian. Líneas que eran seguras se vuelven sueño. La ciudadela se ablanda en una fracción imposible de medir. Un cristal, a medio nacer, suelta su arista y se hace arena. En la oscuridad, un albañil deja su paleta y escucha respirar al muro. Tal vez la ciudad escrita en sal no quiere durar. Tal vez quiere reescribirse, cada tarde un borrador, cada amanecer una página limpia. Algunas verdades necesitan piedra. Otras, una orilla de luz donde las palabras vayan y vengan sin romperse. Regresas. Las huellas se disuelven detrás de ti con un sonido amable, como la lluvia aprendiendo a caer. Al amanecer no habrá registro de tu paso. Y, sin embargo, el agua recordará el peso, los cristales crecerán distinto un día, y el aire sabrá, por un latido, a un hombre que no necesita guardarse. Quizás ese sea el pacto, lo que vuelve a la sal vuelve al principio, no perdido sino aligerado, listo para ser dicho de nuevo cuando la tarde lo pida. En el borde del Valle de los Reyes, donde los acantilados se alzan como alas petrificadas, existe un pasaje que no aparece en ningún mapa. Los locales lo llaman Bab el-Sat, la puerta del silencio. Pocos se acercan. Allí el viento no silba, escucha. Incluso la arena parece detenerse antes de cruzar el umbral. Fue mencionada por primera vez en 1817 por Giovanni Belzoni, quien la confundió con una tumba sellada. Describió una grieta que desciende hacia la ausencia de sonido. Más tarde se descubrió que el túnel no conducía a una cámara, sino a una puerta tallada en la roca viva, lisa, sin inscripciones, flanqueada por 2 pilares colosales. Termina en la nada. No hay muro, pero ninguna herramienta o antorcha logra atravesarla. La piedra vibra levemente, como una nota sostenida. Al hablar cerca, la voz se apaga. No hay eco. Solo la sensación de que las palabras son absorbidas. Algunos dicen que es una anomalía geológica, caliza mezclada con basalto que devora el sonido. Otros creen que es el umbral descrito en los himnos funerarios de Abidos, el lugar donde se pesa el aliento y se mide la voz. La noche se pliega suavemente sobre la meseta del desierto. La última luz de Ra tiembla sobre los pilares rotos, y el viento murmura entre las ruinas de Abidos, la ciudad donde escribir era un acto sagrado y el silencio, una forma de oración.
Bajo un templo derrumbado, los arqueólogos descubrieron los restos de una cámara que aún olía a tinta, aunque habían pasado milenios. En los muros, quedaban rastros de pigmento negro, escritura hierática tan frágil que el simple aliento podría borrarla. Inscripciones más arriba sugieren que formó parte de un complejo funerario del Reino Nuevo, quizá una tumba inacabada. Pero, ¿por qué tallar una puerta que no lleva a ningún sitio? Tal vez fue una ofrenda simbólica, un monumento al silencio entre la vida y la muerte. Sin embargo, hay relatos extraños. La exploradora Amelia Edwards escribió en 1873 sobre un pulso, como un corazón bajo la montaña. Los beduinos cuentan que los dioses construyeron una puerta para mantener dormido al sueño, y que cada 1000 años despierta. Dicen que quien se queda cerca sueña con los ojos abiertos. Al atardecer, la piedra se tiñe de oro y los pilares no proyectan sombra. Las aves callan. Si se apoya el oído sobre la roca, se oye un zumbido profundo, un tono sin final, más sensación que sonido. Los instrumentos modernos detectaron infrasonidos, vibraciones producidas por corrientes de aire en cavidades ocultas. Los científicos lo llaman resonancia, los locales, memoria. Quizás ambas cosas. Dentro de ese zumbido hay algo más que silencio, hay presencia. Los sacerdotes de Tebas decían que antes de la creación no existía ni sonido ni quietud, solo espera. Cuando se pronunció la primera palabra, la espera se convirtió en tiempo. La puerta del silencio eterno, decían, era el lugar donde esa palabra aún descansa. Las velas colocadas frente a la entrada inclinaban su llama hacia adentro, como si el aire respirara. Las fotografías mostraron sombras dobladas, luz curvándose hacia el vacío. Un testigo escribió, era como estar frente a la boca de un pensamiento que había olvidado cómo hablar. De noche, las estrellas se ven más nítidas. El polvo de mica en la roca devuelve su brillo como lluvia detenida. Si uno permanece en silencio, el pulso de la piedra coincide con el del corazón. Ya no se escucha, Cés. Quizás esa sea su lección, que la voz debe aprender a descansar. Los beduinos aún dejan ofrendas de pan y sal, susurrando, para que el silencio siga dormido. No hay señales, ni caminos. Cada año, el desierto cubre las huellas. Pero a veces, cuando el viento sopla al anochecer, se oye un tono, largo y suave, como un latido. Algunos creen que allí trabajó un sacerdote solitario, un hombre cuyo nombre se ha perdido pero cuya mano aún atraviesa el tiempo, el escriba que escribió para el más allá. Tal vez la puerta nunca se cierre. Tal vez se abra hacia adentro, infinitamente, hacia el lugar donde incluso la luz olvida su nombre. Y en esa pausa, en ese aliento eterno, todo permanece, esperando volver a ser pronunciado. En el antiguo reino, escribir era una labor divina. Los escribas no eran simples registradores, eran mediadores entre lo visible y lo invisible. Cada trazo del cálamo imitaba los gestos de la creación, escribir era reconstruir el universo. La tinta nacía del hollín y el ocre mezclados con agua del Nilo, y las cañas de sus pinceles crecían en sus orillas. Cada jeroglífico no era una letra, sino un ser viviente, un soplo detenido en forma. El escriba que habitó esta cámara no servía a reyes ni comerciantes. Sus textos se hallaron junto a ibis momificados, ofrendas a Tot, dios de la sabiduría y del equilibrio. En uno de los fragmentos se lee, escribir es preparar el camino del alma. La tinta se extiende sobre la piedra caliza como si aún estuviera fresca. Los arqueólogos descubrieron que el pigmento contenía hierro meteórico mezclado con carbono, un tipo de tinta reservada para rituales de resurrección. A la luz de una lámpara de aceite, el hombre copiaba fórmulas del texto de las pirámides, mapas de renacimiento y oraciones para cruzar el horizonte eterno. En la soledad de su tarea, quizás empezó a escribir sus propias líneas. Palabras que no pertenecían a los templos, sino a la intimidad del pensamiento. Si el alma recuerda su nombre, jamás morirá. Y debajo, una frase más tenue, pero ¿quién recordará al escriba? Sus noches debieron ser largas, el sonido del cálamo sobre el papiro tan suave como un suspiro. La cámara entera respiraba con él, una mezcla de humo, polvo y fe.
Era un hombre entre dos mundos, copiando la voz de los dioses con manos humanas. Los fragmentos indican que vivió bajo el reinado de Pepi II, cuando los templos aún se mantenían, pero la certeza comenzaba a desmoronarse. Egipto envejecía, y sus himnos se repetían como ecos. Quizás él comprendió que la eternidad debía escribirse antes de que el silencio la reclamara. Cerca del tintero de piedra, los excavadores hallaron una pequeña figura de halcón con un ojo de lapislázuli. Bajo ella, grabada con trazo inseguro, se leía: escribí para que el mundo no olvidara cómo hablar con las estrellas. Cuando levantaron la piedra, aún parecía tibia. Hoy, los fragmentos descansan tras el cristal del Museo del Cairo. Ninguno lleva nombre. Pero en la noche, cuando el viento pasa sobre las ruinas de Abidos, su sonido parece el roce de una pluma invisible sobre el tiempo. Quizás lo logró. Quizás el más allá sigue leyéndolo todavía. Hay lugares en Egipto donde la oscuridad parece brillar. Bajo las arenas de Dendera, donde el gran templo de Ator aún guarda el aroma del incienso y la piedra, los exploradores encontraron un corredor que no conducía a ningún sitio, una cámara sellada, tallada sin inscripciones, lisa como el mármol y ajena al tiempo. Cuando encendieron las antorchas, la sala se iluminó, no con fuego, sino con una luz que parecía nacer del propio muro. El hallazgo, registrado por excavadores franceses a finales del siglo XIX, apenas fue mencionado. En sus diarios describieron una luminiscencia extraña, un resplandor pálido que persistía incluso después de apagar las llamas. Algunos lo atribuyeron a minerales, otros susurraron que era algo más, el resto de un conocimiento perdido, un eco de los dioses antiguos. En los textos del templo de Ator se mencionan rituales de luz, ceremonias al amanecer para despertar al sol dentro de la tierra. Los sacerdotes hablaban del aliento que hace respirar a la piedra y de cámaras donde la claridad divina brotaba desde el interior. Decían que los dioses no descendían del cielo, sino que ascendían desde abajo, ardiendo como un amanecer enterrado. Imagina el silencio de ese lugar. El aire fresco, húmedo, impregnado del olor a piedra viva. Los muros, de caliza pulida, reflejan el fuego hasta perder sus límites. La luz se multiplica, suavemente, hasta que todo el recinto parece latir. El complejo de Dendera es famoso por su techo astronómico, un mapa tallado del cielo que aún desconcierta a los estudiosos. Quizás esta cámara era su reflejo bajo tierra, una constelación invertida, el cielo al revés. La ciencia moderna intenta explicar lo imposible. Algunos suponen que los muros contenían calcita fosforescente, capaz de absorber la luz solar a través de pequeños canales. Pero ningún canal fue hallado. Otros mencionan el uso de natrón y alabastro, materiales que difunden la luz de manera casi mágica. Ninguna hipótesis, sin embargo, describe aquella respiración luminosa que los testigos recordaron, una luz que palpitaba, como si tuviera vida. Cuando intentaron fotografiarla, las placas quedaron vacías. La luz no quiso ser atrapada. En los textos de los sarcófagos se menciona la luz que vive sin llama, donde Tot para guiar a los muertos por los túneles del oeste. Tal vez los sacerdotes quisieron recrearla aquí, como una lámpara del alma, un ensayo de eternidad. Los que la vieron hablaron de un resplandor que respondía al ritmo de la respiración. Otros oyeron un zumbido sutil, como si la piedra murmurara. Cerraron el pasadizo y lo sellaron. Desde entonces, nadie ha vuelto a entrar. El acceso se perdió bajo nuevas restauraciones. Quedan solo unas notas, coordenadas incompletas, un dibujo de muros curvos, y una frase subrayada, luz sin origen. Quizás nunca fue construida para iluminar. Quizás su propósito era recordar la sensación del amanecer, ese momento en que la oscuridad deja de ser ausencia. Porque al final, la luz y el silencio son lo mismo. Dos formas del mismo aliento. Y bajo las arenas de Dendera, tal vez, ese aliento aún brilla. La noche cae sobre las ruinas de Ajmim, antigua Panópolis, cuna de reinas olvidadas y sacerdotes astrónomos. Las estrellas se despliegan como un pergamino sobre el Nilo, y bajo los templos derruidos descansa la tumba de una mujer cuyo nombre casi se ha disuelto en el tiempo, Neitop, consorte del primer faraón de Egipto.
Sus monumentos son más antiguos que la escritura, su historia más vieja que la historia misma. Sin embargo, cuando el viento recorre el desierto, su presencia parece latir, como una constelación que aún recuerda ser mirada. Los registros dicen poco. Algunos fragmentos hallados en Nakada y Abidos mencionan su nombre junto al de Narmer, unificador del país. Pero en las cámaras interiores de su santuario, los arqueólogos descubrieron algo singular, símbolos estelares tallados en patrones desconocidos, no como constelaciones sino como caminos, espirales y cruces que parecían trazar el movimiento del alma y no el de los astros. Los restos de pigmento azul y dorado aún brillan débilmente sobre las paredes. En el techo, un cielo nocturno pintado a mano conserva su resplandor. Una figura se repite, una mujer con los brazos alzados hacia las estrellas, el signo de Sesat, diosa de la escritura y la medida. Algunos eruditos creen que Neitop no fue solo reina, sino sacerdotisa de esa ciencia sagrada, capaz de medir los cielos con la memoria. Los antiguos creían que el alma nacía entre las estrellas y regresaba a ellas tras la muerte. Los faraones buscaban ascender, pero los textos de Neitop hablan del descenso, el retorno hacia la matriz del cosmos. Lo llamó la luz que regresa. Cuando Emilia Meliniao excavó su tumba en la década de 1890, notó la ausencia de sarcófago y objetos funerarios. Solo quedaban mapas estelares pintados con lapislázuli. Fue donde duerme la luz, dice una inscripción. Su voz se hizo horizonte. Su tumba, alineada no con el sol sino con Sirio, sugiere que su reinado giró en torno al calendario de las estrellas. En las dinastías más antiguas, la astronomía no era ciencia, sino plegaria. Tal vez pasaba las noches en la azotea de su templo, rodeada de aprendices con espejos de cobre, observando cómo las estrellas temblaban sobre cuencos de agua inmóvil. Cada reflejo, una profecía. Un sello encontrado junto a su tumba muestra una red trenzada, la red de Neit, símbolo del cielo. Su nombre significa Neit está en paz, pero la espiral que lo acompaña parece girar eternamente, como si buscara volver al origen. Quizás ella recordaba lo que otros olvidaron, que las estrellas no son fuego distante, sino memoria del principio. Recordar el cielo era recordar el alma del mundo. En el Museo de El Cairo se conserva una cuenta de su collar, hecha de hierro meteórico. El arqueólogo que la halló escribió que brillaba por sí sola, incluso en la sombra. Aún hoy, bajo el cristal, palpita con un resplandor leve, como si la reina respirara a través del metal. El desierto que rodea Min guarda silencio. Pero cuando sopla el viento nocturno, dibuja remolinos que imitan constelaciones. Los aldeanos dicen que es la reina que vuelve a pintar su cielo. Quizás nunca murió. Quizás solo regresó al lugar donde comienza la luz. Y esta noche, al mirar las estrellas, su mano aún parece guiarlas. En el corazón del gran mar de arena, entre Egipto y Libia, existe un silencio tan profundo que parece borrar el tiempo. Las dunas se extienden como un océano inmóvil, y bajo ellas descansa algo imposible, un río que nunca fluyó, una memoria de fuego convertida en vidrio. En 1932, Patrick Clayton, topógrafo británico, halló los primeros fragmentos, piedras translúcidas, verde-amarillentas, dispersas por el desierto. Brillaban como el sol atrapado en cristal. Los beduinos las llamaban Zara al-Zara, la flor del desierto. Los científicos la nombraron vidrio del desierto libio, una de las sílices más puras del planeta. Para los antiguos egipcios, era sagrada. Una joya creada por el aliento de los dioses. En el pectoral funerario de Tutankamón, los arqueólogos encontraron un escarabajo tallado en este mismo material, de un tono verde dorado, como el amanecer solidificado. Creían que poseía el poder del renacimiento, forjado en el fuego celestial. Pero, ¿cómo se formó? No hay volcanes, ni ríos de lava. El vidrio yace extendido en láminas y gotas, cubriendo kilómetros de desierto, como si una tormenta de luz lo hubiera tocado. Algunos dicen que fue una explosión meteórica, una lluvia ardiente que fundió la arena hace millones de años. Otros imaginan algo más antiguo, un rito de los dioses, una alquimia divina en los albores del mundo.
Al sostener un fragmento, se siente una vibración sutil. Está frío, pero parece vivo. En su interior hay diminutas burbujas, respiraciones atrapadas desde la prehistoria. Al microscopio, se distinguen cristales de zircón deformados por temperaturas extremas, superiores a 1700 grados. Es la memoria de un instante en que la tierra se derritió y el cielo ardió. Las leyendas de los bereberes del Sáhara hablan de un río de luz que corría bajo la arena. Los viajeros lo seguían en la noche, cuando su brillo guiaba el camino. Aún hoy, algunos dicen que en las noches sin luna, un resplandor tenue se mueve bajo las dunas, como si el desierto respirara. Exploradores modernos han hallado vetas de arena fundida que se extienden por kilómetros. Caminar sobre ellas al atardecer produce una calma extraña, como si el suelo latiera. Cuando cae el sol, el desierto se vuelve espejo. El brillo escondido del vidrio ilumina los bordes de las dunas, y todo el horizonte parece fluir. Los antiguos lo llamaron el río que no fluye. Cerca de Jebel Camil, se hallaron restos de hierro meteórico fundido con vidrio. Prueba de un fuego más antiguo que la historia. La ciencia explica la causa, pero no el misterio, como la destrucción pudo volverse belleza. Los egipcios lo entendían de otra manera. Para ellos, era un recuerdo divino, el punto donde el cielo tocó la tierra. Una huella del fuego creador, guardada en silencio. Si caminas de noche, el vidrio refleja a la luna como un espejo roto de estrellas. Tal vez por eso los reyes lo llevaban en su pecho, un fragmento del cosmos, un río que fluye sin moverse. Y bajo el desierto, quizá ese río sigue vivo, avanzando despacio bajo el sueño del mundo. Hay tumbas en Egipto cuyos nombres están grabados tan profundamente que parecen inmortales. Y hay una que no tiene ninguno. Entre los acantilados de Abidos, cerca del camino sagrado de Osiris, los arqueólogos descubrieron una cámara funeraria que desafiaba toda costumbre real. No había cartucho, ni epitafio, ni imagen del rey. Solo silencio, y una frase grabada con precisión: aquel que borró su nombre vivirá para siempre. Fue hallada a comienzos del siglo XX, en un complejo semiderrumbado del primer periodo intermedio, una época en que Egipto se fragmentó y los dioses callaron. Las paredes eran lisas, sin pintura ni jeroglíficos. Donde otros reyes se envolvieron en oro y memoria, aquí solo quedaba piedra gris. Sin embargo, había señales de grandeza. Fragmentos de diorita, un cetro roto, una corona de oro tan delgada que parecía un suspiro. Quien yacía allí había sido un faraón, uno que eligió el olvido como forma de eternidad. Detrás del sarcófago, en una cavidad oculta, los excavadores hallaron una losa de obsidiana pulida como un espejo. No tenía inscripciones, solo la marca de una mano, impresa como sobre cera tibia. Los análisis revelaron restos de aceites rituales usados únicamente en entierros reales. La inscripción del umbral desconcertó a los traductores. Algunos la consideraron sacrílega: sin nombre, el alma no podía renacer. Pero otros textos antiguos, como los textos de las pirámides de Unas, mencionan la disolución del nombre como la forma más pura de ascensión, el regreso al principio, cuando la palabra aún no había separado al hombre de la divinidad. Nadie sabe quién fue. Algunos lo atribuyen a un hijo perdido de Mentuhotep, otros a un rey condenado al olvido. Pero la tumba parece decir lo contrario, que él mismo eligió desaparecer. El sarcófago, tallado en un solo bloque de granito, carece de jeroglíficos. Bajo él se halló un pequeño recipiente de alabastro con polvo oscuro. El análisis mostró restos de papiro quemado, quizás sus decretos, sus títulos, su propio nombre. Quemarse a sí mismo del tiempo, una idea sin precedente. Como si el faraón hubiera ofrecido su silencio a los dioses. En el techo, bajo siglos de hollín, se distinguían constelaciones, Orión, Sirio y las estrellas circumpolares. Pero una línea solitaria se aparta, interrumpida, perdida en la piedra sin fin. Tal vez era su camino. No hacia el recuerdo, sino hacia la disolución. El aire en el interior aún vibra. Algunos investigadores hablaron de un zumbido, otros de una sensación de suspensión, como si el tiempo se detuviera.
Era como estar dentro de un pensamiento inacabado, escribió uno de ellos. Afuera, el viento cubre lentamente las huellas. Ningún cartel indica el nombre del rey sin nombre. Pero quizás era su propósito, no ser recordado, sino liberado. Cuando cae la noche sobre Abidos, las estrellas se reflejan en la piedra. El viento murmura entre los muros rotos. Y uno comprende que quizás no está perdido. Solo cruzó al otro lado del silencio. Entre los sacerdotes de Hermópolis, la ciudad de los 8 dioses, se murmura una leyenda. Hubo una vez, antes de la memoria, un templo que no se alzaba desde la tierra, sino desde el aire. Lo llamaban la Casa del Alba. Decían que flotaba sobre el horizonte, con columnas de luz y reflejos que danzaban sobre el Nilo. No tenía cimientos ni sombra, solo el canto del amanecer suspendido en el cielo. Durante siglos, se creyó que era un mito. Pero en la década de 1960, fotografías aéreas de la zona de Asmunin mostraron formas geométricas perfectas bajo la arena, un círculo de 12 puntos irradiando desde un centro, grabado en la piedra. Estudios posteriores detectaron capas de caliza fundida, vitrificada por un calor desconocido. Ningún templo egipcio conocido seguía ese patrón. Hermópolis era la ciudad de Tot, dios de la luna y la sabiduría. Sus sacerdotes eran astrónomos, guardianes del equilibrio celeste. En textos del Reino Medio se habla de un santuario que se elevaba cada amanecer y descendía con la puesta del sol. Siempre se interpretó como poesía, hasta que la arena mostró el círculo. Al atardecer, el lugar brilla con un resplandor tenue. Algunos pilotos dicen ver un halo luminoso sobre las dunas, solo visible al crepúsculo. Los científicos lo llaman un espejismo, producto del cuarzo del desierto. Pero los habitantes de los pueblos cercanos cuentan que, a veces, justo antes del amanecer, se escucha un canto bajo la tierra. Los fragmentos hallados hablan del templo que conocía el cielo y la piedra. Mencionan pilares de aire sostenidos por sonido y una puerta que giraba sin ser tocada. Quizás fue una construcción guiada por vibración, sonido y luz, una tentativa de recrear la palabra original con la que Tot dio forma al mundo. Las piedras vitrificadas muestran signos de un calor inhumano, superior a 2000 grados. Algunos científicos sugieren un meteorito, otros, una descarga de energía natural. Pero el diseño es demasiado exacto, 12 secciones, como los meses lunares, como las puertas del tiempo. ¿Era un calendario? ¿Una máquina celeste? ¿O una plegaria convertida en arquitectura? En un relieve conservado en el Museo del Cairo, Tot sostiene un templo suspendido entre sus manos. Bajo la imagen, una frase: he pesado la luz. Pesar la luz, darle forma. Tal vez ese era su misterio. Quien se detiene allí en la noche siente algo apenas perceptible, el aire vibra, los reflejos de las estrellas parecen acercarse al suelo. Como si el cielo recordara su reflejo perdido. Los sacerdotes creían que el templo volvería a elevarse cuando el universo recobrara su equilibrio. Llamaban a ese momento el ascenso del silencio. No el fin, sino la armonía, cielo y tierra respirando juntos. Quizás por eso las piedras aún brillan bajo la luna. Quizás el templo no cayó. Quizás solo se hundió en la memoria, esperando que el silencio lo despierte. Lejos, en el desierto occidental, más allá del alcance del Nilo, existe un lugar que los antiguos llamaron Perimen, la casa del viento oculto. Hoy lo conocemos como el oasis de Varilla, pero el nombre antiguo permanece en el polvo. Allí, el silencio tiene peso. El aire murmura entre las ruinas como si aún llevara oraciones. Entre las piedras dispersas de un templo olvidado, los arqueólogos hallaron un pozo circular que canta cuando el desierto respira. El egiptólogo Ahmed Fagri lo registró por primera vez en 1934. Los beduinos lo llamaban el pozo que habla. Decían que, en días sin viento, respondía. Fagri escribió que el sonido era un murmullo bajo, rítmico, como si algo vivo hablara desde dentro de la tierra.